Buenas, 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 buenas. Bueno, listo, estamos todos. Bueno, entonces vamos a ir comenzando ahí con, yo creo que estamos todos los que estábamos inicialmente en la primera sesión, ¿cierto? Listo. Entonces, muchachos, vamos a la página 27, pero antes de comenzar con los ejercicios que están en la página 27, que se refieren a un nuevo tema, ¿cierto? Que obviamente va a ser evaluado en la prueba final, en el tercer corte. Vamos a explicar un poco en qué consiste ese tema, ¿sí o no? Entonces, ustedes se pueden dar cuenta en la página 25, o sea, dos páginas antes de la 27, nosotros tenemos un título que se llama Voz Pasiva. Voz Pasiva. ¿eh? Y tenemos en esta página 25 que me la volé, me la salté, porque hay un párrafo, ¿cierto? Hay un texto y después del texto hay unos ejercicios, pero lastimosamente para hacer el ejercicio de la página 25 tenemos que tener el audio, ¿cierto? Tenemos que tener un audio porque dice, ouça a fita, preencha os espacios en branco y practique el diálogo. Entonces habría que tener la cinta, pues el audio para poder completar los espacios en blanco y no lo tenemos. No lo tenemos, incluso porque esta guía es hecha de una mezcla con varios libros, ¿cierto? Entonces en la página 27 sí están algunos ejercicios que vamos a poder desarrollar, pero antes de empezarlos a hacer, yo sí quiero que pues, explicarles un poco de qué se trata este tema y el que ha dado un poco en su vida de literatura en español y demás, esto funciona de la misma forma que funciona con el español, ¿cierto? El portugués en este sentido, en este tema es bastante parecido con el español en la estructura gramatical del tema que vamos a ver hoy, que es la voz pasiva. Entonces, ¿qué es la voz pasiva? A ver, en portugués, al igual que en el español, está la voz pasiva, ¿cierto? Está la voz pasiva, o sea, los verbos con los que nos expresamos
ellos presentan varias flexiones, ¿cierto? Varias voces. Está la voz activa, la voz pasiva y la voz reflexiva. Entonces, digamos que en la voz activa es la que, no sé ustedes ya si ya la vieron, pero si no la han visto, no tiene nada del otro mundo, es simplemente cuando el sujeto gramatical de la oración es la misma persona que practica la acción verbal, ¿cierto? En otras palabras, o en palabras cristianas, o sea, el sujeto gramatical de una oración es, digamos, el agente, es quien realiza la acción. Entonces, por ejemplo, si yo digo, por ejemplo, yo vi al niño en el parque, yo vi al niño en el parque. Cuando yo digo yo vi al niño en el parque, entonces yo estoy en esa oración hablando en voz activa, ¿cierto? Cuando yo digo el niño fue visto por mí en el parque, el niño fue visto por mí en el parque, ahí estamos invirtiendo, ¿cierto? Estamos invirtiendo la cosa y estamos hablando en voz pasiva. ¿Por qué? ¿O cuál es la diferencia ahí entre la oración que dije inicialmente? Yo vi al niño en el parque y el niño fue visto por mí en el parque. La diferencia es que en la primera oración, el sujeto gramatical que soy yo, ¿cierto? Es que yo soy quien hago la acción. Yo vi al niño en el parque. Yo vi al niño en el parque. Entonces, quién hace la acción? ¿Cuál es el sujeto gramatical? Yo, ¿cierto? Eu. Entonces yo practico la acción. Mientras que en la segunda, ¿quién es el que recibe la acción? El niño, ¿cierto? El niño fue visto por mí en el parque. Entonces, en la segunda oración, digamos que el sujeto gramatical es paciente, es el paciente de la acción y no agente, como en la voz activa. Esa es la gran diferencia que hay entre las dos, pero el tema es bastante sencillo. Para nosotros, en portugués, poder poner en práctica o poder hablar de esa forma, ¿cierto? No decir yo vi al niño en el parque, sino el niño fue visto por mí. Entonces, yo que necesito saber en portugués, primero que todo, algo que ya sabemos y que ya vimos en este nivel 4 es justamente el participio de los verbos, ¿cierto? El participio de los verbos. Lo necesitamos conocer, tanto de los regulares como de los irregulares, y ya lo conocemos. Ya lo sabemos porque ya lo vimos en las unidades anteriores de la guía, estaba ese tema, los participios, ¿cierto? Que de hecho también lo debieron memorizar los participios de los verbos para poder hacer las oraciones con el pretérito perfecto y más que perfecto compuesto que les mandé a hacer las oraciones en el examen, tanto en el primer parcial como en el segundo parcial. Entonces, en el final va a entrar este tema de la voz pasiva y para que les pueda ir bien con el tema de la voz pasiva, es necesario, fundamental, que los participios en portugués, quien no se lo sabe todavía, quien no se los ha aprendido, los regulares y los irregulares, pues estudie las reglas de cómo formar los participios y se las aprenda, las reglas, o se los aprenda de memoria si quiere, para que pueda hacer el examen y no ande el día del examen buscando la libreta y buscando en internet información y demás, corriendo. ¿Por qué? Porque se les acaba el tiempo, hacen las cosas mal y obviamente les va mal en el examen. Entonces, alguien ahí que me confirme, que me diga si le quedó claro lo que acabé de decir, es decir, que en qué consiste esto de la voz pasiva. Alguien que se ponga la vocería ahí del grupo. O alguien, si tiene alguna duda, si no le quedó claro, también, perfecto, me diga, profe, no entendí, ¿cómo así? La voz pasiva, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué es? Profe, Sí, por ejemplo, un ejemplo aquí yo puedo decir, eu comprei o biscoito y entonces el de la voz pasiva es, o biscoito foi comprado por mim. sim, exatamente, exatamente. É isso aí. Eu comprei o biscoito foi comprado por mim. Eso es la diferencia. El primero es voz activa, el segundo. ¿Quién me iba a preguntar? ¿Qué más me iba a preguntar, chico? ¿Qué más me iba a preguntar, chicos? ¿Qué más me iba a preguntar? Nadie. O sea, profe, en resumen es que la parte del complemento puede ser el objeto directo de la oración. ¿La parte del qué? Disculpa. O sea, como si fuese el complemento. O sea, recuerdo que cuando estaba dando inglés era algo así similar. Sí. Lo que usted decía, o No, sea, no, el niño pasa a ser el objeto directo de la oración. exactamente. En la primera oración, en la voz activa, yo digo, yo vi el niño
en el parque. Entonces, en esa oración, ¿cuál es el sujeto gramatical? ¿Cuál es el pronombre personal que uso ahí? ¿Cuál es el sujeto de la oración? Yo. Yo, ¿Cierto? exacto. Yo vi el niño en el parque. ¿Quién practica la acción? Yo. Yo lo vi. ¿Cierto? Sí, señor. Yo lo vi. Entonces, en la segunda, el niño fue visto por mí en el parque. El niño fue visto por mí en el parque. Entonces, en ese caso, el niño ahora es el agente, ¿cierto? Es quien recibe la acción. El niño fue visto por mí en el parque y yo ahora, por mí, y ahora yo soy paciente. Ya no hago digamos, en la oración no soy sujeto activo, soy pasivo, ¿cierto? Fue visto el niño por mí en el parque. Entonces ahora, digamos que el sujeto gramatical en la voz activa ahora pasa a ser pasivo. Eso es lo que quiere decir más o menos eso. Pero entonces vamos pero lo que les decía, para decir fue visto, el niño fue visto por mí. Y ese fue visto, ¿qué es? Ese visto es el participio del verbo ver, el participio pasado del verbo ver, ¿cierto? Entonces, eso es lo que les estaba diciendo, que para poder entender y para poder hacer este tema de los ejercicios de la voz pasiva, tenemos que saber los participios, que ya ustedes se lo saben, no es algo nuevo. Entonces, vamos a la página 27, a donde habíamos quedado en la guía. En la página 27, quien no la tenía, no sé quién me la pidió, Byron, no sé quién fue. Ahí le mandé la guía al grupo de WhatsApp. Vámonos a la página 27, donde dice en la parte de arriba. En la parte de arriba dice, leia. En la parte de arriba dice, leia o parágrafo abaixo. Leia o parágrafo abaixo, formulando frases. ¿A qué página están? Porque Estamos en la 27. ¿Listo? Sí, listo. Página 27. Leia o parágrafo abaixo, formulando frases na voz passiva, utilizando as dicas de maneira a tornar o texto coerente. Utilizando as dicas. ¿Qué significa dicas? Las dicas son las recomendaciones, digámoslo así. Utilizando as dicas de maneira a tornar o texto coherente. O sea, nosotros vamos a tomar las palabras que están en el texto. Hay el texto que se llama Proyecto USP no Timor, ¿cierto? Ahí está el título del texto. Proyecto USP no Timor. ¿Ustedes qué van a hacer? Allá en el texto hay unas palabras en negrita y ustedes simplemente van a tratar de colocar esas palabras en la voz pasiva sin que el texto pierda coherencia. Sin que el texto pierda coherencia. Entonces, ¿quién quiere comenzar con la lectura? Hey, Proyecto USP no Timor. Proyecto USP no Timor. ¿Qué quiere decir Timor? ¿Qué quiere decir Timor? Timor en este caso se refiere a una isla, ¿cierto? Una isla que se llama Timor-Leste. Timor-Leste es una isla, una pequeña isla de la Oceanía, si no estoy mal, que fue colonizada donde hablan portugués. Fue colonizada por los portugueses. Entonces, vamos a comenzar a leer. ¿Quién quiere comenzar? A ver, yo por lo menos voy a comenzar a ver si alguien se anima. Entonces dice, no sé si se ve, está un poco borroso, dice, jovens de todo o Brasil foram convocados. Esa sería la primera voz pasiva que vamos a colocar ahí en el texto. Jovens de todo o Brasil foram convocados. Foram convocados para ajudar na reconstrução do Timor-Leste. Jovens de todo o Brasil foram convocados para ajudar na reconstrução do Timor-Leste. Quem continua? En poco tiempo, a língua portuguesa foi divulgada a Isso. través de aulas originais que... No, profe, es que no se ve muy bien, se disculpe. No, dale. Originais que Que misturan. misturan músicos y artistas antiguos y Antigos modernos. y modernos. Entonces, ojo,
Vamos de novo. Jovens de todo o Brasil foram convocados para ajudar na reconstrução do Timor-Leste. Em pouco tempo, a língua portuguesa foi divulgada. Em pouco tempo, a língua portuguesa foi divulgada através de aulas originais que misturam música de artistas antigos e modernos. Ponto seguido. Quem continua? Andrés, está me ouvindo aí? Pode continuar. O projeto se concebeu Não. para que Não. O projeto que? Foi concebido. projeto para que haja uma Para que haja. ok. Eu la sigo, pues. Okay. Haja uma contribuição para o reconhecimento do português no Timor. Prohibido durante 24 años Anos. Sí. de ocupação Indonésia. Sim. O projeto foi concebido para que haja uma contribuição para o renascimento do português no Timor, proibido durante 24 anos de ocupação indonésia. Ponto seguido. Quem continua? Yo, Fala. Estefanía, pode falar. bueno, por intermedio da universidade, a sociedade civil foi convocada para uma nova fase de solidariedade internacional. Solidariedade internacional. Internacional é em inglês. Internacional. Isso. Continua. Sim. Internacional. tá. Não. Desculpa. Ponto seguido. Ok. Obrigado, Stefania. Quem continua aí? Outra pessoa. Então, vou chamar aqui. Daniela. Pode continuar. Profe, no tiene audio. No puede hablar la cosa. El micrófono, no tiene el micrófono dañado, creo. Daimar. A cada 6 meses foi montar uma nova Foi que? forma. Foi montado. Foi montada. Foi montada uma nova forma de jovens graduandos aos pós-graduados. No. O sea, está bien el ejercicio, pero leíste mal. A cada 6 meses foi montada. A cada 6 meses foi montada. ¿Por qué femenino? Montada y no montado. Porque dice después uma nova forma, uma nova turma. Uma nova turma. ¿Cierto? Entonces, ¿qué significa turma? ¿Qué significa turma? Turma es esto aquí. Lo que nosotros estamos haciendo. Nosotros somos una turma. Una turma es un grupo, ¿cierto? Un grupo. Entonces, a cada... desconecten por favor los audios ahí para poder terminar. Denis, por favor, desconecte el audio. Desactívalo. Y Andrés. Banco Popular, hoy se puede, siempre se puede. Somos Grupo Aval. ¿Qué cara le pones a esta promo? Todos los artistas lesbianas y limitadas, 2 ingredientes de masa mineral con Colaboren ahí, paguen eso para que el profesor termine bien la clase. Denis, por favor, y Kevin, Kevin que estaba hablando. Denis, por favor, desactiva el audio. Pero yo creo que usted tiene para poder desactivarlo todos los audios. Ya la desactivé ahí el audio. Bien, entonces la última es a cada 6 meses foi montada uma nova turma de jovens graduandos ou pós-graduandos. La última persona que leyó ahí que dijo PES es pós, ¿ok? Jovens graduandos y pós-graduandos.
¿Qué quiere decir graduandos y posgraduandos? Que son chicos que están en pregrado y en posgrado. Listo, que son jóvenes, pregrado y posgrado. Estudiantes de pregrado y posgrado. Entonces, a cada 6 meses fue montado un nuevo grupo de jóvenes de pregrado y posgrado. Eso es lo que traduce la última frase. Entonces, no tiene nada, vieron que no tiene nada de nuevo, de novedoso el tema. Es simplemente usted colocar foi o forum, ¿cierto? Foi o forum, o si es en primera persona del plural, fomos, también podría ser. Forum se escribe así como se pronuncia, forum. Sería forum así. Forum, con A. ¿Cierto? ¿Sí o no? Sí, profe, ya. Listo. Entonces, en la parte de abajo de ese párrafo que acabamos de leer, hay un ejercicio que dice, olhe os desenhos. Olhe os desenhos e diga o que aconteceu. Olhe os desenhos y diga o que aconteceu. Entonces, hay un ejemplo, ¿cierto? Hay un ejemplo en donde está un niño con un chico con un perro. Entonces dice la frase, o cachorro mordeu o menino. O cachorro mordeu o menino. Y la parte B, esa parte A, usted va a hacer la voz activa y la voz pasiva. Entonces en la parte A dice, o cachorro mordeu o menino, y en la parte B lo hace con la voz pasiva. O menino foi mordido pelo cachorro. O menino foi mordido pelo cachorro. ¿Sí? Entonces, a ver, vamos a ver las diferentes figuras y hagamos como en el ejemplo. Una oración con voz pasiva y una oración con voz activa. La A con voz activa y la B con voz pasiva. ¿Vale? Entonces, ¿quién quiere comenzar ahí, por ejemplo, con la que está en el carro? ¿Cierto? Ahí están incluso abajo de cada diseño o de cada caricatura está el verbo, ¿cierto? Están el sustantivo y el verbo con el cual deben utilizar. Entonces, el del carro, ¿cómo quedaría? ¿El carro cómo quedaría? El A, en la parte A, si usted va a hablar con la voz activa, usted diría, o carro atropelou a menina. O carro atropelou a menina. Exactamente. O carro atropelou a menina. Entonces quedaría así. Quedaría así. O carro atropelou a menina. Sería la voz activa. Y en la voz pasiva, ¿cómo quedaría esa oración? A menina foi atropelada por un carro. No. Pelo carro. Pelo carro. A menina, exactamente. A menina foi atropelada pelo carro. A menina foi atropelada pelo carro. La de abajo, por favor, donde está el policía y el ladrón. O policía prendeu a homem. O ladrão, o polícia. O polícia prendeu, si dice prender es porque es un ratero, un ladrón, ¿cierto? Porque prender es capturar. Entonces sería la voz activa, o policía, ¿policía qué? Prendeu. Prendeu en pasado, ¿cierto? Porque todo ocurrió ya. Todo ya ocurrió. O policía prendeu Ao homem. O sea, ahí sería ao. Al hombre. O. Simplemente sería o, así como lo escribí ahí. Mira cómo lo escribí en el chat. O policía prendeu o ladrão. No es necesario que coloques ao. Simplemente o ladrão. O policía prendeu o ladrão. ¿Y la voz pasiva? O ladrão foi prendido pelo policía. Policía no, policia. Con acento en la segunda ahí. En la primera ahí, perdón.
o ladrão foi prendido. O ladrão foi prendido pelo polícia. Ahí está. Ahí ladrón tiene acento nasal, cierto, en la segunda A, pero no se lo puedo colocar acá. O ladrão foi prendido pelo polícia. Bien. Ahí está, en la que está, donde dice Omar Ceneiro y concertar. Omar Ceneiro y concertar. ¿Ustedes saben qué significan esas palabras? No. Carpintero. Omar Ceneiro es el ebanista. ¿Okay? Marceneiro es el ebanista, el que hace y arregla muebles. Y concertar con ese verbo significa arreglar, reparar. ¿Ok? Entonces, ¿cómo queda la oración en voz activa? La A. ¿Quién la hace? Un mercenario concertó así ¿Concertó qué? ¿Eso qué es? Banquina. Ah, sí. Concertó, eso es un banquito. Con un banquito. Acá vamos, supongamos que es una silla. Concertó a cadeira. O si fuera un banquito sería un banquillo, banco. Coloquemos cadeira. Un marceneiro concertou a cadeira. O marceneiro concertou a cadeira. Con S. Concertou. La voz pasiva, ¿cómo queda? A cadeira foi consertada pelo merceneiro. Isso. A cadeira foi consertada. A cadeira foi consertada pelo marceneiro. Ótimo, muito bem, Andrés. A otra. En la otra está... en la otra no veo que dice escribir. ¿Qué es eso? Escribir. Parece que dijera el nombre del muchacho, no, Joao, no sé. Sí, parece que es João. Joao. Parece que es João, sí. Ajá. El nombre del tipo. João. Entonces, ¿qué está haciendo João? ¿Escribiendo qué? Una carta, un libro. Pongámosle un libro. Entonces, la voz activa queda... João. ¿João qué? Escreveu. Joao escribe un libro, no sé. En pasado. En pasado, porque miren que el ejercicio dice y diga o que aconteceu. Diga o que aconteceu. Yerdi, ese güey. O sea, diga lo que pasó. Entonces, todos tienen que estar en pasado. Listo. Entonces, sería João escreveu. Escreveu, ¿cierto? Pasado perfecto. Pretérito perfecto. Ojo con eso. João escreveu o livro. Así como lo coloqué ahí. João escreveu o livro. La voz pasiva, Pernet. ¿Tienes el micrófono abierto ahí? La voz pasiva, ¿cómo quedaría? O livro foi escrito pelo João. O livro foi escrito pelo João. Exatamente. O livro foi escrito pelo João. Ótimo. O livro foi escrito. Hubiera dejado solo por. ¿Cómo? No. Solo no, por. No. Porque João es. A ver, es más, en la voz pasiva hubiera sido mejor colocar o João escreveu o livro. O João. Pero si le colocas João también. Pero cuando te vas a referir a hombres, tú dices pelo João. Si fuera una mujer, por ejemplo, Andrea, tú dirías pela Andrea. O pela Camila, ¿cierto? Entonces utilizas la contracción, ¿oíste? Si colocas por João, está bien también, está bien.
pero la idea es que nosotros utilicemos pelo o pela para darle más énfasis a la voz pasiva. ¿Listo? Ok. Y en la última dice giretor, si no estoy mal. ¿Qué dice en la última? No alcanzo. Bueno, pero despedir. Despedir. Bueno, pero en la guía en PDF está, que nos ayude quien está utilizando la guía en PDF. Que ahí debe estar más claro. Director y despedir. Director y es que despedir. en el PDF tampoco se ve muy bien. Tampoco se ve bien el PDF. Listo. Entonces supongamos que es director y despedir. Director y despedir. Entonces, ¿cómo quedaría la A? La voz activa. El director despedó al trabajo. ¿Cómo es trabajador? A la señora, a la menina, qué sé yo, es una mujer, ¿cierto? El director despedó a menina. O diretor despediu a Menina. sí, a menina, a trabalhadora, a señora, a secretaria, lo que usted quiera. Menina no, porque menina es como niña. O secretaria sería. Sí, pongámosle la secretaria para complementar bien. Entonces sería o diretor Despediu. Despediu a secretaria. Oye, pero parece más que le hubiera mochado la cabeza. No, se le va la cabeza. Secretaria tiene tilde en la primera A. Secretaria. Secretaria en portugués tiene tilde en la primera A. Y secretaría, la que aquí tiene tilde en la I, allá no tiene tilde. Sí está claro. Secretaria, que aquí en español no tiene tilde, en portugués es tildada en la primera A. Y secretaría, que aquí tiene tilde en la I, en portugués no lleva tilde en ninguna parte. O diretor despediu a secretaria. Y la voz pasiva sería a secretaria. Secretaria foi despedida pelo diretor. A secretaria foi despedida pelo diretor. Exatamente. Super fácil, ¿cierto? ¿Sí o no? Facilísimo. Bueno, pasemos entonces a la página siguiente, antes que se nos acabe el tiempo acá. Pasemos ahí a ver si alcanzamos a hacerla en esta sesión, la página 28. La página 28. En la página 28 es lo mismo, exactamente lo mismo. Dice el ejercicio, leia partes do discurso pronunciado pelo senhor embaixador. Leia partes do discurso pronunciado pelo senhor embaixador João Augusto de Médicis, ao assumir o cargo de secretário executivo da CPLP. Nos espaços sublinhados, coloque os verbos em itálico no particípio passado. A Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, CPLP. Entonces, aquí hay un discurso del señor João Augusto de Médicis, asumiendo el cargo de secretario ejecutivo de la Comunidad de los Países de Lengua Portuguesa. Entonces, ¿qué va a hacer usted en el párrafo? Los verbos que están en itálico, ¿cierto? Itálico es los que están como en cursiva, ahí en el entre paréntesis, usted los escribe en la voz pasiva. Nada más que eso, usted los escribe en la voz pasiva en el espacio en blanco. Entonces, por ejemplo, dice, senhores, desde sua criação, a Comunidade dos Países da Língua Portuguesa tem crecido. Usted aquí simplemente va a usar el participio pasado. No es necesario que coloque foi ni foram. Simplemente el participio pasado del verbo que está en itálico. Desde sua criação, a Comunidade dos Países da Língua Portuguesa tem crescido ¿y qué? Afirmado. Afirmado. No. Y se ha afirmado. Es un verbo reflexivo, ¿cierto? Recíproco, más bien. Profe, ¿y no se pudiera colar afirmado se? Afirmado se también.
Afirmándose también, pero pues, si vas a colocar afirmándose, recuerda colocarle guión antes de la SE al final, ¿ok? Puedes colocar ten crecido y afirmándose. O puedes colocar ten crecido y se afirmado, vírgula, mobilizando nossos governos e nossas sociedades. A solidariedade de uma língua compartilhada e de culturas em tantos aspectos comuns cria perspectivas inéditas para o diálogo político e para a cooperação com vistas à paz e ao desenvolvimento. Muito já foi o que se fez nesses 6 anos de vida da CPLP. A originalidade de sua criação, o vigor de seu amadurecimento, sua geografia especialíssima, a diversidade de seus objetivos e os avanços já que Obtenidos. no, señor. Y los avances ya obtidos, así como lo voy a escribir aquí. Okay. Obtidos, en plural, y así como lo escribí ahí. Y los avances ya obtidos, o sea, obtenidos, ¿cierto? Pero obtenidos en portugués es obter. El verbo obtener es obter. Y obtenido sería obtidos. Y los avances ya obtidos são prova de sua vitalidade. Fiel aos 3 objetivos gerais. Fiel aos 3 objetivos gerais. Ficados. Fixados. Isso, com X. Fixados. Fiel aos 3 objetivos gerais fixados em nosso estatuto é dever da Secretaria Executiva. Promover um diálogo cada vez mais intenso entre os países membros e uma interação constante, não apenas entre os governos, mas igualmente com a sociedade civil em todos os seus segmentos, possibilitando, assim, uma nova dimensão no relacionamento entre nossos povos. Consolidar os progressos alcançados, plural, consolidar os progressos alcançados na área de cooperação com a participação dos pontos focais e redobrar esforços para identificar financiadores e parceiros internacionais de maneira a viabilizar novos projetos e prosseguir na execução dos que estão em curso, em vista à reconstrução e desenvolvimento dos Estados-membros. Comprometer-se com as atividades de promoção da língua portuguesa, em particular por meio do Instituto Internacional da Língua Portuguesa, dando-lhe suporte político e financeiro para que possa coordenar programas de difusão, consolidação e fortalecimento do português, possibilitando que o lastro desta língua comum seja instrumento eficaz para programas de cooperação, especialmente nas áreas educacionais e de treinamento profissional. Então, gente, é isso aí. Ahora, lo que usted va a hacer, ya que nos queda 1 minuto de videoconferencia y aquí terminamos. Usted simplemente lo que va a hacer es, esa voz pasiva no tiene ninguna ciencia, ¿cierto? No tiene nada del otro mundo, es simplemente aprenderse los participios pasados, pero necesito que usted para la próxima clase repase los pronombres relativos. Los pronombres relativos no los acabamos, es decir, sí acabamos el tema, pero hay más ejercicios en la parte final de la guía. Búsquelos, repáselos, que la próxima clase los vamos a repasar y entramos con uno de los últimos temas que nos hace falta, ¿cierto? Que son las palabras proparoxítonas, si no estoy mal. ¿En qué página están, profe? Ya les paso por el grupo que se va a cortar. Sí, listo. Les paso por el grupo donde están los ejercicios que faltan. ¿Vale? Todo bien, profe. Listo, vale. Ok, profe, boa noite. Boa noite. Listo, profe, boa noite. Falou, obrigado pela presença. Tchau. Ok.